Hola, muy buenas, bienvenidos al podcast de Quiero Ser Libre, un podcast que habla sobre negocios online, inversiones, libertad financiera, pero sobre todo sobre viajes y turismo. Hoy vamos a hablar precisamente sobre este tema y sobre algo que a mí me apasiona, que es Ecuador. El país Ecuador es uno de los descubrimientos de mi vida, me encanta. Y en este caso voy a traerte las 20 mejores playas de Ecuador para conocer, para visitar, para disfrutar. ¿Cuáles van a ser las mejores playas? Pues en breve te lo cuento. ¡Comenzamos! Muy bien, ya estamos de vuelta. Vamos a hablar sobre viajes y turismo en el Ecuador, este país de América Latina atravesado por la línea ecuatorial que nos presenta tantas características increíbles gracias a sus distintas regiones, la sierra, con los Andes, la costa, el oriente, con la selva y las Galápagos. En este caso nos vamos a centrar en la costa y vamos a ver cuáles son las 20 mejores playas de Ecuador. Y es que las mejores playas de Ecuador, ¿no? Suena bien, ¿no? Es escuchar esto y lo siento como música para mis oídos. Me pongo en modo costa pacífica con todo lo que ello implica. Y comienzan a fluir por mis venas el vaivén de las olas del mar, el coco helado y la cerveza bien fría, al tiempo que mi paladar comienza a salivar, tal cual, a salivar, tan solo con el resplandor del amarillo patacón en una superficie cualquiera. Sí, está claro, la costa ecuatoriana es especial y pivota sobre su eje principal, que son las playas. ¿Quieres conocer de primera mano cuáles son? Vamos a ello. Y es que tengo una lista que compartí en el blog. Puedes visitar el blog en quieroserlibre.com. Aquí tengo la lista con las 20 mejores playas de Ecuador. Y antes de decirte cuáles son, quiero dejar claro que esta lista la he elaborado bajo mi propio criterio, obviamente, y esta representa una opinión personal. Puede que no coincida con la tuya, lo cual sería genial. Y me encantaría que me lo dejaras con un comentario, ya sea en podcast, en YouTube o en el blog. Depende de cómo estés accediendo a este contenido. También quiero recordarte que tengo muchos más artículos sobre turismo en Ecuador y que puedes visitar en el blog. Y ya sin más dilación, vamos al agua. Primera playa, la playa de los Frailes. La llamo la playa protegida. Para muchos, la mejor playa del Ecuador continental. Se trata de una hermosa bahía ubicada en el Parque Nacional Machalilla. Es un área protegida, con lo que el acceso es algo más complicado que el de otras playas del país suramericano. Pero merece la pena porque es para un contacto con la naturaleza y la tranquilidad. Si esto es lo que quieres, esta es tu playa. Y también puedes hacerlo a través de profesionales, contratando un tour, o también puedes conocer comunidades indígenas, Agua Blanca, Puerto López, o también puedes hacerlo en bicicleta. Siguiente playa, Tortuga Bay. La llamo la experiencia natural. ¿Por qué? No podía faltar en esta lista de las mejores playas, una playa de las Islas Galápagos. En este caso, la inclusión de la playa de Bahía Tortuga Bay, me parece obligatoria. Como todo lo que rodea a Galápagos, nos encontramos con un territorio protegido y con restricciones al baño. No obstante, el lugar es inigualable. Puedes ver animales como iguanas o cangrejos paseándose junto a ti por las blancas arenas de esta playa. Aguas cristalinas y vegetación para una experiencia inolvidable. Olón es la siguiente playa. Olón y Oloncito. Tranquilo y familiar lo he llamado.
En la provincia de Santa Elena se encuentra el pueblo costero de Olón, un lugar tranquilo y exclusivo con una gran extensión de playa con cabañitas para comer junto al mar, vaya planazo, pasear por el lugar, beber coco helado y alquilar una casa o cabaña son una opción ideal para estancias largas en familia de lo más agradable en pleno corazón de la Ruta del Sol ecuatoriana, también llamada la Ruta del Spondylus, por la concha del Spondylus, que era un bivalvo típico de la zona en peligro de extinción. Después de Olón, pues no tenemos que irnos muy lejos, porque al lado de Olón está Montañita. Montañita la podemos asociar con el surf, la fiesta y la vida nocturna. Y es que no podía faltar Montañita en esta lista. Si acabo de mencionar a Olón como la opción tranquila y familiar de la Ruta del Spondylus, Montañita vendría a ser como esa especie de vecino ruidoso y canalla donde pasar los buenos ratos de entretenimiento, fiesta y diversión. Un ambiente extensamente internacional y mochilero da vida a este lugar, alimentado por el surf, los cócteles y la playa. Montañita además ha sido sede de campeonatos mundiales de surf y allí puedes aprender con profesores las mejores técnicas de surf y aprender como uno más y pasártelo de miedo. También tiene un montón de comida. Después de Montañita voy a mencionar Canoa, diversión y belleza manabita. Un exponente muy significativo de lo que son las hermosas playas de Manabí es la playa de Canoa. Lo bueno de este lugar es que destaca por varias cosas, haciendo que su visita sea apta para varios tipos de personas. La playa de arena blanca es solo el aperitivo, ya que cuenta con cabañas para comer o beber, surf y bastante vida nocturna. Siguiente playa, los Alemanes y las grietas. Volvemos a las Islas de Galápagos y también en la isla de Santa Cruz, como pasa con Tortuga Bay, que también está en la isla de Santa Cruz. La playa de los Alemanes y la de las grietas son destinos fijos entre quienes visitan la isla y Puerto Ayora. Aunque no son de gran extensión, te permiten una agradable visita a una playa de arenas claras, aguas transparentes y vida animal. Pasamos a la siguiente playa de mi lista de las mejores playas de Ecuador. Same, Casablanca, una joyita esmeraldeña. Se trata de una zona con encanto y cierta exclusividad en plena provincia de Esmeraldas. Sabor a mar y lindos hoteles y cabañas harán de tus días en Casablanca un auténtico placer. Tienes también una playa extensa para recorrer y disfrutar, hacer deporte y un ambiente tranquilo al mismo tiempo, y todo ello con un rico clima cálido de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Esas casitas blancas de Casablanca son icónicas de la playa. Se te quedan rápidamente en la retina y son difíciles de olvidar. Siguiente playa en mi lista de las mejores playas de Ecuador es Allangue, la piscina del Pacífico. Y en este caso volvemos a la provincia de Santa Elena para hablar de Allangue. Se trata de un pequeño pueblo pesquero y artesano con una playa en bonita forma de herradura, la cual forma una pequeña bahía que simula a una gran piscina de aguas tranquilas en pleno Pacífico. Además, sirve para todo tipo de turistas, ya que nacionales y extranjeros disfrutan tanto en familia como por su cuenta o en pareja. Es ideal también para hacer snorkel o practicar buceo, pero no tanto para el surf. Así que, por supuesto, las cabañas restaurante en la playa hacen delicias de los sabores marinos en el paladar. Es una visita
muy recomendable también para pasar un rato tranquilo. Y si quieres ver leones marinos y piqueros de patas azules, puedes hacer una excursión desde Guayaquil, que puedes ver en el blog. Siguiente playa de la lista de las mejores playas de Ecuador, Bahía de Caráquez y La Bellaca. Bahía de Caráquez es una hermosa ciudad de la provincia de Manabí, con una extensa oferta turística. Es ideal para familias por encontrarse en plena ciudad. Y también cuenta con todo tipo de servicios, sabores costeños y buen ambiente, como no podía ser de otra forma. Y para los que buscan surf o más tranquilidad, se pueden desplazar a la playa de La Bellaca, situada un poquito más al sur de Bahía de Caráquez. Siguiente playa de la lista, Mompiche, verde, exótica, natural y también surfera. Volvemos a Esmeraldas, la cálida provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador, nos vuelve a abrir sus puertas para mostrarnos sus playas más apartadas y exóticas, llenas de vegetación y belleza natural. Es el caso de la playa de Mompiche, una playa tranquila y con interesantes resorts hoteleros para una estancia paradisíaca. Tampoco deberías perderte Playa Negra, que está un poco más escondida. Y si te gusta el surf, aquí también puedes encontrar buenas olas. Siguiente playa de la lista, Puerto Cayo. Tranquilo, también surfero y familiar. Al llegar a Puerto Cayo nos encontramos con un pequeño pueblo pesquero de gente tranquila y amable. El ambiente es bastante acogedor y su playa es frecuentada por surfistas, aunque también es un destino ideal para familias y parejas. Los sabores manabitas afloran por esta localidad, punto de partida para avistar ballenas. Normalmente las ballenas se suelen ver en la época seca, ¿no? La época de agosto, julio, junio, por ahí, si no me equivoco. Vale, siguiente playa, nos vamos un poquito más al sur, ¿vale? Nos vamos un poquito más al sur y nos vamos hasta Salinas. Chipipe, en Salinas, el balneario del sur. Seguramente Salinas, en la provincia de Santa Elena, ofrece las playas más adecuadas para el turismo familiar. Son perfectas para ir con niños o gente mayor, ya que la ciudad de Salinas ofrece todas las comodidades que se puedan necesitar. En temporada alta confluyen visitantes de ciudades de la sierra, tales como Cuenca, Loja o Ambato, además de, por supuesto, guayaquileños. Además, no falta entretenimiento para los jóvenes, haciendo de Salinas una apuesta segura si no te la quieres jugar, aunque más convencional. Por otra parte, vamos a una nueva playa. En este caso, se trata de la playa de Atacames, exuberancia en plena ciudad. Al igual que pasa con Salinas, Atacames concentra el turismo de costa de los turistas nacionales y extranjeros de la Sierra Andina. La diferencia radica en que Atacames es uno de los destinos favoritos de los quiteños, los habitantes de la capital del Ecuador. Esta ciudad de la provincia de Atacames tiene todo lo que puede querer un turista de playa: interminables playas, vegetación exótica, restaurantes de comida irresistible y coco, mucho coco. Por lo tanto, es adecuada para todo tipo de visitantes, ya sean familias, parejas, grupos o viajeros solos.
Y de Atacames vamos otra vez un poquito más al sur, vamos a la ruta del Spondylus y nos vamos a Salango, buceo, naturaleza y relax. En plena ruta del sol aparece Salango, una pequeña localidad de la provincia de Manabí, ideal para un contacto personal con la naturaleza de forma relajada. Su playa es tranquila y muy extensa, con aguas limpias que permiten la práctica del buceo y del snorkel, con una vida marina exuberante, tanto en la costa como en la isla de Salango, situada justo enfrente. Desde allá puedes contratar tours de buceo desde Puerto López también y puedes así sacarle el máximo partido al Parque Nacional Machalilla. ¿Qué puedo decir? Pues mi experiencia en Salango fue muy buena, pero también cuidado no pises ninguna raya, no vaya a ser que te pique. Ahí lo dejo. Siguiente playa, siguientes dos, La Libertad y Ballenita. La provincia de Santa Elena sigue dándonos playas interesantes. Y en este caso le toca el turno a dos pequeñas localidades muy cercanas a la ciudad de Salinas, al sur del país. Estamos hablando de La Libertad y también de Ballenita. Encontrarás dos playas tranquilas y agradables que no deberías dejar de visitar. Más. Seguimos con la siguiente playa y nos encontramos con Tonsupa, turismo familiar en la provincia de Esmeraldas. Tonsupa es otra playa interesante de esta provincia, al norte del país. Es una playa tranquila, aunque en feriados y festivos sí se vuelve más concurrida, como es normal. Se pueden practicar deportes náuticos y la playa es realmente extensa. Por suerte, también hay una buena oferta hotelera y buenos restaurantes. Es ideal para ir en familia. Nos vamos a Manabí. En Manabí nos encontramos la playa de Santa Marianita, ideal para hacer kitesurf, también para relajarse y con buena gastronomía. La playa de Santa Marianita se encuentra en la provincia de Manabí, muy cerca de la ciudad de Manta. Es una playa apartada, sin demasiada infraestructura, pero perfecta si quieres evitar aglomeraciones y lo convencional. Y también allá puedes practicar deportes náuticos, sobre todo el kitesurf o surf con cometa. Seguimos en Manabí, en pleno corazón de Manta, el corazón manabita es el murciélago de Manta. Estamos viendo que muchas de las playas de esta lista son de la provincia de Manabí. Y es que por méritos propios esta provincia alberga kilómetros y kilómetros de la mejor costa playera para el turismo. Y no podía faltar la playa de la ciudad de Manta, donde para muchos la playa del murciélago es la referencia. Es un poco un destino para todo tipo de personas, familias, parejas o personas que quieren practicar deportes. Allí no falta de nada, y mucho menos los mejores restaurantes de Manabí, auténticos exponentes de la gastronomía costeña ecuatoriana y que se reparten por toda la geografía del país. Siguiente playa es Ayampe, una playa tranquila. Para los amantes de la tranquilidad puede ser una buena opción la playa de la pequeña localidad de Ayampe. No dejas de tener lugares para comer y toda la playa que quieras, y donde también puedes hacer surf. Se sitúa en Manabí, casi en el límite con la provincia de Santa Elena. Pasamos un poquito más al sur de nuevo y nos vamos a General Villamil, también llamado el clima ideal. Y ahora veremos por qué. Por fin llegamos a la provincia del Guayas. Esta playa se sitúa a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Guayaquil.
por lo que se ha convertido en un destino habitual de los habitantes de la gran ciudad costeña del sur del Ecuador, especialmente desde la creación de la provincia de Santa Elena en el año 2007. No obstante, aún está en camino de aprovechar todo su potencial. Es un destino más apto para familias y su extensión de playa es muy grande. Y, por si fuera poco, en el año 1982 la UNESCO declaró que General Villamil, Playas, como el segundo mejor clima del mundo. Así que por eso he titulado General Villamil, Playas, que también se llama Playas, el clima ideal. Y bueno, estas han sido las 20 playas que he seleccionado yo como las mejores playas del Ecuador. Por supuesto, al ser un país que tiene tantos kilómetros de costa, tiene muchas más. Si te parece que falta alguna, me encantaría que me dijeras cuál es y así podemos ayudarnos entre todos. Y por supuesto te agradezco que hayas escuchado hasta aquí y hasta aquí este episodio del podcast de Quiero Ser Libre. Ya sabes, hablamos de negocios online, libertad financiera, inversiones y por supuesto, como ha sido el día de hoy, de viajes y muchos viajes sobre Ecuador. No olvides visitar el blog Quiero Ser Libre, donde vas a obtener muchos artículos sobre turismo en Ecuador. Así que suscríbete a YouTube, like campanita y suscríbete al podcast también, visita el blog y nos vemos. Un abrazo, chao, chao. Hasta pronto, chao.